El capítulo 229 de Valle Salvaje marca un antes y un después en la narrativa de la serie, llevando a los personajes a un juego de poder, traición y venganza que mantiene a la audiencia al borde del asiento. En una noche que debía ser la más memorable del año, la boda de Victoria y José Luis se convierte en una muestra palpable de cómo las alianzas, por más sólidas que parezcan, pueden desmoronarse con un solo gesto calculado. La ausencia de Mercedes y Bernardo no fue simplemente un olvido. Fue una jugada estratégica que dejó expuesta la fragilidad del poder de la pareja. Lo que comenzó como una celebración llena de pompa y promesas de futuro, pronto se transforma en un campo de batalla, donde la humillación se mezcla con la ira. Ante los ojos de la élite del Valle, Mercedes y Bernardo decidieron no asistir a la boda, enviando un mensaje claro y contundente. Esta ausencia no solo lastima el orgullo de los recién casados, sino que también abre una guerra con los duques de Miramar. Mientras Victoria y José Luis buscan venganza, hay otros conflictos que hierven en las sombras, esperando el momento adecuado para explotar. Adriana, por su parte, continúa con sus propios planes. Con Bárbara y Pedrito, traza su futuro, pero la tensión con Rafael se incrementa, ya que él se enfrenta a la dolorosa realidad de su distanciamiento con ella. En otro rincón de la boda, Irene y Bárbara están marcadas por el descubrimiento de la carta de Atanasio. Este hallazgo podría ser la clave para destruir la autoridad del duque y cambiar el curso de la historia para siempre. Mientras tanto, Matilde y Atanasio se ven envueltos en conversaciones secretas. El secretario tiene un plan, pero sabe que no es el momento adecuado para ponerlo en marcha. El evento que se pensó sería el acto de unidad de los Gálvez de Aguirre, termina siendo recordado como el día en que su poder sufrió una grieta que puede ser irreparable. Mientras la tarde cae lentamente sobre los jardines, el sol no puede disipar el frío de la humillación que recorre el cuerpo de Victoria. Sentada en la mesa principal, la mirada de la joven no se posa en nadie, su mente está en otro lugar. Cada brindis, cada aplauso que se escucha a su alrededor le resulta vacío, como si el mundo entero se hubiera desvanecido con la ausencia de los duques. José Luis, a su lado, no se atreve a hablar. Su silencio es tan pesado que se puede cortar con un cuchillo. Cada vez que alguien se acerca para felicitarlos, su mano se cierra en un tic nervioso, la sonrisa en su rostro es completamente falsa. Ninguno de los dos puede ocultar lo que está sucediendo. Lo que comenzó como un momento de felicidad se ha convertido en una guerra declarada, una enemistad pública que marcará un antes y un después en la vida de todos los involucrados. Julio, desde una mesa cercana, observa a la pareja con creciente incomodidad. Sabe que algo no está bien, y su instinto le dice que la ausencia de Mercedes y Bernardo no es producto de un simple capricho. Algo más grande se está gestando en las sombras, y él está decidido a descubrirlo. Mientras tanto, Rafael sigue buscando a Adriana por todo el evento. Su ansiedad crece, y a medida que la noche avanza, se da cuenta de que tal vez ya se haya marchado. La sensación de pérdida lo atormenta. Matilde y Atanasio, en una esquina apartada, mantienen una conversación en voz baja. El secretario, que no puede contener más sus pensamientos, revela su preocupación. Hoy no es el día, dice con tono firme. La tensión se palpita en el aire. Matilde le pregunta si teme por su seguridad, y Atanasio, con una mirada calculadora, responde: temo que si hablo ahora, todo se convierta en un espectáculo. Necesito que sea el golpe final, no solo una distracción. Mientras los personajes se mueven entre las sombras de la boda, las jugadas políticas y los planes ocultos comienzan a tomar forma. Victoria, al borde de la desesperación, toma una copa de vino y se lo lleva a los labios. Siente que, tal vez, solo este gesto puede calmar la tormenta que arde en su interior. Luego, con voz baja, se inclina hacia José Luis y susurra: esto no va a quedar así. Un nuevo capítulo de intriga y venganza está a punto de comenzar, y el Valle Salvaje no volverá a ser el mismo. La atmósfera en Valle Salvaje se enrarece cada vez más. La noche avanza, pero la boda que debía sellar una unión, se convierte en el epicentro de un conflicto que promete marcar el destino de todos. José Luis no puede dejar de pensar en las implicaciones de lo sucedido. La ausencia de Mercedes y Bernardo no es simplemente un error. Es una jugada maestra que ha desgarrado la fachada de poder de la pareja. Los Miramar pagarán por lo que hicieron,
musita José Luis con determinación. No solo hoy, no solo mañana, sino cada día que les quede en este valle. La venganza está al acecho, y ellos tendrán su oportunidad. A pesar de la animada música que comienza a sonar, invitando a los invitados a la pista de baile, el ambiente sigue cargado de una tensión palpable. Algunos se levantan, pero la mayoría permanece sentada, intercambiando miradas furtivas, susurrando sobre la gran ausencia. La boda, que en teoría debería haber sido un símbolo de unidad, será recordada no por la felicidad de los recién casados, sino por la humillación pública que sufrieron. El eco de la humillación resuena en cada rincón de la casa pequeña, donde Mercedes y Bernardo, en silencio, disfrutan de una cena sencilla. Sus miradas se cruzan, y sin necesidad de palabras, ambos saben que su plan ha funcionado a la perfección. La batalla apenas comienza, pero ya se sienten ganadores. A medida que la noche cae, la sensación de ruptura se hace más profunda. En Valle Salvaje, todos duermen con la certeza de que las apariencias se han desvanecido, y que después de lo ocurrido, nada será igual. Las grietas en las alianzas son ahora evidentes y la confianza se ha perdido. La promesa de unidad se ha roto de manera irremediable, y lo que parecía ser un simple desliz se ha transformado en un conflicto que nadie sabe cómo resolver. El amanecer en Valle Salvaje llega con un aire pesado, cargado de tensión. Aunque la boda sigue en pie para esa tarde, el ambiente en la casa grande está lejos de ser festivo. En el despacho, Julio insiste en su idea de invitar a Alejo, pero José Luis, con la dureza que lo caracteriza, se niega rotundamente. Alejo tomó su decisión cuando nos dio la espalda, dice, su voz firme pero llena de cansancio. No hay espacio para los caprichos, y mucho menos para premiar a un hijo que ha decidido alejarse. Julio, sin embargo, no se rinde. Sabe que la apariencia de unidad es crucial. ¿O quieres que los invitados empiecen a murmurar?, le dice a José Luis, buscando hacerle ver la importancia de la imagen de la familia ante los ojos del mundo. Victoria, que ha estado escuchando desde la puerta, se involucra en la conversación. Su voz, suave pero incisiva, se cuela entre los dos hombres. Tiene razón, José Luis. La gente notará la ausencia de Alejo y si hablamos de imagen, lo mejor es mostrar unidad. José Luis, cansado, gira en su silla. Un suspiro de frustración escapa de sus labios. Unidad. Qué fácil es decirlo cuando no se han llevado las heridas en carne propia. Las palabras de Victoria quedan en el aire, pero el daño ya está hecho. La familia está rota, y las apariencias, aunque bien cuidadas, ya no pueden ocultar la verdad. En la cocina, Luisa, que ha estado observando todo, comparte su opinión con Rafael. El joven, perdido en sus pensamientos, remueve distraídamente su taza de café. No es justo lo que hacen con Alejo, dice Luisa, refiriéndose al trato que su hermano recibe. Lo tratan como si no existiera. Rafael suspira, comprendiendo que su padre no cambiará de opinión. Lo sé, responde. Pero al menos deberías hablar con Alejo. Que sepa que no lo olvidas. La recomendación de Luisa queda flotando en el aire, pero Rafael no está seguro de poder hacer frente a la creciente distancia entre él y su hermano. Mientras tanto, en los establos, Alejo se encuentra cepillando a su caballo. Cuando ve a Rafael acercarse, le dedica una leve inclinación de cabeza, reconociendo su presencia sin demasiada emoción. Rafael, decidido a hablar, le menciona la invitación a la boda. Sé que no te han invitado, comienza, pero Alejo no muestra ni el más mínimo interés. Estoy acostumbrado aquí. El cariño se mide en obediencia y yo dejé de obedecer hace tiempo. Rafael le pide que al menos asista a la boda, no por él, sino por sí mismo, para demostrar que no se ha dejado vencer. No pienso prestarme a su teatro, responde Alejo, con una mirada fija en el horizonte. Prefiero quedarme con mi dignidad. Rafael, sabiendo que no hay forma de convencerlo, se aleja, dejando a su hermano en su soledad, con la certeza de que el abismo entre ellos crece más con cada día que pasa. La decisión estaba tomada. A pesar de las tensiones que se cernían sobre la familia, Victoria no dejaría que nada opacara su día. La boda que había soñado durante tanto tiempo no podía ser empañada por la ausencia de Alejo, su hijo, a quien José Luis había decidido excluir. En la casagre, el aire se sentía denso,
cargado de expectativas no cumplidas y una constante sensación de lucha por el control. Victoria, con esa persistente determinación que la caracterizaba, seguía presionando a su esposo. Si no invitas a Alejo, dará la impresión de que nuestra familia está rota, y eso no es algo que pueda permitirme en el día de mi boda. José Luis, con la expresión cansada y la paciencia al límite, no pudo más que ceder ante la presión. Está bien, envía la invitación, dijo, con una mirada fría y calculada. Pero si él la rechaza, no quiero volver a oír su nombre. Victoria asintió, satisfecha en parte, aunque no completamente convencida de que Alejo aceptara. Mientras tanto, en la casa pequeña, Alejo recibió la invitación con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Al principio, no rompió el sobre, lo dejó sobre la mesa sin abrirlo, como si todo aquello fuera solo una formalidad vacía. Demasiado tarde, murmuró para sí mismo, su voz apenas un suspiro en la quietud de su habitación. La boda continuó en su proceso, pero la sombra de la ausencia de Alejo colgaba sobre el evento, sumando una capa más de tensión a lo que ya era un día cargado de secretos y rencores. Mientras tanto, en otro rincón del valle, Adriana ya no podía soportarlo más. La sucesión de engaños, silencios y traiciones había comenzado a asfixiarla, y con el bullicio de los preparativos para la boda invadiendo la casa grande, decidió que era hora de tomar una decisión radical, marcharse. Esa mañana, en el jardín, buscó a Bárbara, la única persona en quien podía confiar. La encontró entre las bugambilias, mirando al horizonte con una mirada distante, como si esperara respuestas del viento. Sin rodeos, Adriana se acercó y dijo, «Necesito hablar contigo». Bárbara, al notar la urgencia en su voz, la invitó a sentarse a su lado, comprendiendo que no era un asunto trivial. «¿Qué pasa?», le preguntó, frunciendo el ceño. «Me voy», confesó Adriana, «y quiero que tú y Pedrito vengan conmigo». La propuesta dejó a Bárbara sorprendida, pero no dudó ni un instante. «Voy contigo. Pronto, antes de que esta casa termine por destruirnos a todos. No hay nada aquí que valga la pena, salvo las personas que amamos». Adriana, con los ojos brillando por la determinación de su decisión, sabía que cortarían todos los lazos con la vida que habían construido, pero la tranquilidad era un lujo que el valle ya no podía ofrecerles. Bárbara, al ver la firmeza en los ojos de Adriana, pensó en Pedrito, el pequeño que siempre había sido su anhelo de paz. Si Pedrito quiere ir, yo también. Justo en ese momento, Pedrito apareció corriendo por el sendero con las manos llenas de flores silvestres, una imagen que contrastaba con la gravedad de la situación. Adriana se inclinó hacia él, y con una sonrisa llena de esperanza, le preguntó, «Voy a irme de aquí, a un lugar donde nadie nos mienta ni nos haga daño. ¿Quieres venir tú?» Pedrito, con los ojos brillando de emoción y una inocencia pura, asintió sin dudarlo. «Sí, entonces yo también». El simple sí de Pedrito selló un pacto entre los tres. Un compromiso de protección, de esperanza, de empezar de nuevo. Esa respuesta, cargada de valentía y confianza, era todo lo que necesitaban para tomar el control de sus destinos. El resto del día transcurrió en silencio, entre planes y susurros. Sabían que no podían confiar en nadie más, ni siquiera en Rafael, quien, a pesar de todo lo ocurrido, seguía siendo parte del entramado familiar que los había mantenido prisioneros. El momento adecuado para escapar sería cuando todos estuvieran distraídos, ocupados con los preparativos de la boda, con las formalidades y las apariencias. Adriana y Bárbara se reunieron por la tarde para ultimar los detalles. Hablaron de la ruta que seguirían, del poco dinero que tenían, de lo que llevarían consigo. «No necesitamos mucho», dijo Adriana con determinación, «solo lo indispensable para empezar de nuevo. Y lo suficiente para no volver», añadió Bárbara con una firmeza que no le había visto antes en la casa grande. Mientras tanto, en la casa grande, Julio seguía convencido de que podía manejar todo. La boda seguía adelante, y él pensaba que podría controlar todos los hilos, que nada se escaparía de su alcance. Pero, lo que no sabía, era que el verdadero conflicto estaba a punto de estallar en su propia casa, y que las decisiones de ese día cambiarían las vidas de todos en Valle Salvaje de manera irreversible. Mientras las horas pasaban y el caos parecía acercarse, los personajes principales del valle se movían como sombras entre los pasillos, preparando sus propios planes,
sabiendo que, al final, solo los más fuertes sobrevivirían. La boda de Victoria y José Luis estaba a punto de convertirse en el evento del año, pero en las sombras, una historia completamente diferente comenzaba a escribirse. Adriana, quien se había mantenido callada y en segundo plano durante tanto tiempo, finalmente había tomado una decisión definitiva. Esa noche, desde la ventana de su habitación, contemplaba la capilla iluminada, donde los últimos detalles del enlace se ensayaban bajo la luz de los faroles. Un silencio pesado llenaba el aire mientras apretaba los puños con fuerza. Un día más, susurró para sí misma, solo un día más, y todo esto quedará atrás. En la habitación contigua, Bárbara también tomaba decisiones que marcarían un antes y un después. Guardaba discretamente algunas pertenencias en una bolsa de viaje. Pedrito, ajeno a lo que sucedía a su alrededor, dormía profundamente, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. En otro lugar del valle, Rafael luchaba con su lealtad y su amor. Cada pensamiento que tenía sobre Adriana lo alejaba más de ella. Sabía que se estaba distanciando, pero no entendía cómo detenerla sin traicionar la imagen que su familia esperaba de él. Sin saberlo, ya estaba perdiendo la batalla, y cada vez era más consciente de que lo que había construido, todo lo que había sido, estaba desmoronándose ante sus ojos. La boda continuaba su marcha como el evento más esperado, pero tras las cortinas del gran salón, se gestaba una fuga que cambiaría el destino de 3 vidas para siempre. En la casa pequeña, Mercedes permanecía frente a su tocador, observando su reflejo en el espejo, perdida en sus pensamientos. A pesar de la luz que iluminaba la mañana, su figura parecía sumida en la oscuridad de sus propios recuerdos. Fuera de la habitación, Bernardo revisaba unos papeles, ajeno al torbellino de pensamientos que revoloteaban en la mente de su esposa. Cuando entró en la habitación, la encontró inmóvil, aún con el vestido oscuro que contrastaba con la luminosidad del día. ¿No piensas ponerte algo más claro para la boda?, preguntó Bernardo, intentando sonar casual, como si la pregunta no tuviera peso. Mercedes se volvió lentamente, su mirada fría y decidida. No voy a ir a esa boda, respondió sin vacilar, con una seguridad que dejó a Bernardo paralizado. Él dejó los papeles sobre la mesa, sintiendo como el aire se volvía denso. Mercedes, si no vamos, perderemos más que la cortesía. José Luis y Victoria no nos lo perdonarán. Mercedes no respondió inmediatamente. La herida de la traición seguía viva en su corazón, y las palabras de Bernardo solo avivaban las brasas de su dolor. ¿Y cuando me han perdonado algo?, replicó con frialdad. ¿Crees que olvidé lo que hicieron con Pilara? La mención de Pilara era como un puñal en el alma de Mercedes, un recordatorio de lo que había perdido, de lo que nunca podría recuperar. No pienso darle mi bendición a esa unión. Porque sería enterrar su memoria por segunda vez. Bernardo frunció el ceño, consciente de que las heridas de Mercedes no se habían cerrado, pero también temía que esa decisión desatara consecuencias mucho más graves de lo que ella imaginaba. Podemos asistir sin sonreírles, sin darles más de lo necesario, sugirió, buscando una salida. Pero Mercedes no estaba dispuesta a ceder. No, Bernardo. Ir sería convertirnos en cómplices, y yo no soy cómplice de asesinos. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el horizonte. En sus ojos brillaba la determinación de alguien que ya había decidido el camino a seguir. Ellos creen que la boda es el final de todo, murmuró, pero para mí, es el principio. El principio de su caída. Bernardo se acercó con cautela, intentando comprender lo que estaba sucediendo en la mente de su esposa. Si no vamos, todos hablarán. Nos acusarán de traición. Mercedes se giró hacia él con una mirada desafiante, casi retadora. Que hablen, respondió con firmeza. Prefiero sus murmullos a mi vergüenza. Horas después, Mercedes envió un mensajero con una carta dirigida a José Luis y Victoria, en la que les informaba de su decisión. La carta, escrita con calma y determinación, dejaba claro que su ausencia no era una casualidad. Estimados, comenzaba, por motivos personales, lamentamos informar que no podremos asistir a su ceremonia ni cumplir el papel de testigos. La carta se firmaba de manera breve. Atenta, Mercedes y Bernardo de Miramar en la Casa Grande. La reacción no se hizo esperar. Victoria, al recibir la carta, apretó el papel entre sus manos con rabia.
Nos han dejado plantados, exclamó, lanzando la carta sobre la mesa con un golpe seco. La humillación que sentía en ese momento era palpable, y la realidad de la traición de los Miramar se instaló como una sombra sobre la boda que ya de por sí estaba llena de secretos y tensiones. ¿Cómo podría ella continuar con el evento ahora que los Miramar, sus más cercanos aliados, la habían rechazado de esta manera? ¿Qué consecuencias traerían esta ruptura en su propio mundo? La respuesta estaba por llegar, y cuando lo hiciera, nadie en Valle Salvaje sería capaz de evitar el caos que se desataría. La tensión estaba al límite. José Luis, al leer la carta de Mercedes, no pudo evitar dejar escapar una risa seca, como si finalmente se confirmara lo que ya sospechaba: los Miramar no eran de fiar. Esto es un ataque directo, murmuró para sí mismo. La furia de Victoria, visible en su mirada, solo aumentó. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó, su voz tensa, llena de rabia contenida. Porque no pienso quedarme de brazos cruzados mientras nos humillan. José Luis, en ese momento, no dijo palabra alguna. Pero su silencio, más que cualquier respuesta, fue una promesa de represalia. Su mirada fija en la carta de Mercedes hablaba por sí sola. La guerra estaba declarada. Mientras tanto, en la serenidad del cementerio, Mercedes se encontraba frente a la tumba de Pilara. Se arrodilló, apoyó su mano sobre la fría lápida y susurró: «Hoy renuncio a ser testigo de su farsa, hermana». No era un acto de cobardía, sino un gesto de respeto hacia la memoria de Pilara. Mercedes no olvidaría lo que habían hecho, y tampoco dejaría que nadie lo olvidara. El viento movía suavemente las flores que reposaban sobre la tumba, como si el mismo entorno aprobara la decisión de Mercedes. Ella se quedó allí unos minutos más, como si necesitara recargar fuerzas para lo que estaba por venir. En ese momento, no sabía que su ausencia en la boda no solo sería un acto de protesta, sino que sería la chispa que encendería un fuego que, una vez comenzado, sería imposible de apagar. Victoria, por su parte, no tardó en pasar a la ofensiva. Apenas leyó la carta de Mercedes, se levantó furiosa, abandonando el salón y dirigiéndose rápidamente al despacho donde José Luis revisaba unos documentos. Cerró la puerta con un golpe seco, una acción que reflejaba la furia contenida en su interior. «No podemos permitir esto», dijo sin rodeos, su voz firme y decidida. «Los duques de Miramar no pueden faltar a nuestra boda. No cuando ya todos saben que ellos son los testigos». José Luis levantó la vista de los papeles, molesto por la interrupción, pero sin perder la compostura. «Si no quieren venir, peor para ellos. No necesito su aprobación». Victoria no se dejó amedrentar por su actitud. Lo miró con una mezcla de frustración y cálculo, como si todo fuera un juego de ajedrez. «Si la necesitas, José Luis. La imagen lo es todo». Sus palabras no solo eran una afirmación, sino una advertencia. «Y si no están presentes, parecerá que hasta nuestros aliados más cercanos nos dan la espalda. Haz que Bernardo cambie de opinión». José Luis suspiró, consciente de que no podía ignorar la importancia de los duques en el valle, a pesar de su orgullo herido. Aunque entendía que no se trataba solo de un capricho de Victoria, la realidad era clara: la posición de los Miramar en el valle era demasiado influyente como para dejarlos fuera de la boda. Así que, sin más opción, envió un recado a Bernardo, citándolo en privado. Horas más tarde, Bernardo llegó a la casa grande y fue recibido en el despacho, donde José Luis lo esperaba, sin la presencia de Victoria. José Luis fue directo al grano. «Necesito tu confirmación», dijo, sin rodeos. «Vas a cumplir con tu papel de testigo». Bernardo, incómodo, bajó la mirada. Sabía que Mercedes tenía sus razones, pero las de José Luis no le daban el lujo de dudar. «No me interesan las razones de Mercedes», lo interrumpió José Luis, con firmeza. «Me interesa tu palabra». Un pesado silencio llenó la sala. Finalmente, Bernardo asintió, sabiendo que no tenía otra opción. «Iremos», dijo, pero su tono no mostraba convicción total. José Luis sonrió con satisfacción, aunque no se dio cuenta de que la respuesta de Bernardo era más una tregua que un compromiso real. Bernardo cumplía, pero no lo hacía con el corazón. En la casa pequeña, Bernardo llegó y le informó a Mercedes sobre lo ocurrido. Ella no mostró sorpresa. «Así que ahora creen que iremos»,
dijo con una media sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Mejor así. El golpe será más fuerte cuando vean que no aparecemos. Bernardo la miró con preocupación. Esto puede volverse en nuestra contra, dijo, inquieto por las posibles repercusiones. Mercedes lo miró fijamente, sin inmutarse. Lo sé, respondió con una calma peligrosa, pero es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Mientras todo esto ocurría, en la cocina de la casa grande, Matilde cruzaba caminos con Atanasio. Él llevaba consigo una carpeta, sujetándola con una expresión tensa, como si fuera un arma secreta. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Matilde, intrigada por el misterio que lo rodeaba. Atanasio la apartó ligeramente, buscando un rincón donde nadie pudiera escucharlos. Es la prueba de que José Luis no es el dueño legítimo de Valle Salvaje, reveló Atanasio, con voz baja pero llena de significado. El peso de sus palabras hizo que el aire pareciera más denso, como si un secreto mucho más grande estuviera a punto de desvelarse, un secreto que podría cambiar el destino de todos los involucrados. El aire estaba cargado de tensión. La revelación de Atanasio, que había sacudido los cimientos de todo lo que se creía verdadero, amenazaba con cambiarlo todo. Los registros muestran que el título nunca fue transferido legalmente. El verdadero propietario fue Evaristo Salcedo y ahora sus herederos, dijo Atanasio con firmeza, mirando a Matilde, que no podía ocultar su sorpresa. Si dices eso en la boda, podría costarme la vida, replicó ella, con los ojos abiertos de asombro. Pero la respuesta de Atanasio fue aún más rotunda. Pero si no lo digo, seguirán gobernando con una mentira. El silencio que siguió cargó con una tensión mortal, y Matilde, preocupada por las consecuencias, tomó el brazo de Atanasio, instándole a tener cuidado. No todos aquí están listos para escuchar la verdad, le advirtió, con una mezcla de temor y preocupación. Mientras tanto, en el piso superior, la atmósfera se volvía aún más densa. Bárbara, después de una conversación inesperada con Irene, se encerró en su habitación, claramente alterada. La acusación de Irene fue directa y cortante. Tú fuiste quien dejó la carta en mi habitación. Irene, sin inmutarse, respondió con calma. Alguien tenía que abrirte los ojos. No fue por mí, fue para apartarme de Leonardo. Si él no te habló antes, es porque no tuvo el valor. Yo solo aceleraré lo inevitable. La tensión en la habitación aumentaba con cada palabra, y aunque Irene no mostró ningún remordimiento, la duda en los ojos de Bárbara se convirtió en certeza. Al fondo, en la puerta, Amanda había escuchado parte de la conversación. Su rostro reflejaba sorpresa y decepción, pero sin decir una palabra, se retiró, dejando a Bárbara con la inquietante sensación de que sus sospechas eran ciertas. En la planta baja, el ritmo frenético de los preparativos continuaba sin cesar. Victoria, con los nervios al límite, daba instrucciones a los decoradores, asegurándose de que todo estuviera perfecto para el gran día. José Luis, a su lado, supervisaba a los encargados del banquete, pero aun cuando todo parecía avanzar según lo planeado, una sombra se cernía sobre la boda, la ausencia confirmada o no de los duques de Miramar. Este tema seguía flotando en el aire como una amenaza invisible, capaz de arruinarlo todo en un instante. La mañana de la boda amaneció radiante. El cielo despejado, como un lienzo perfecto para las fotografías y las miradas curiosas de todos los habitantes del valle. Los jardines de la casa grande estaban impecablemente adornados con arcos florales y mesas largas cubiertas con manteles de lino. Sin embargo, a pesar de la perfección en el exterior, el ambiente estaba impregnado de nerviosismo. En la sacristía improvisada, Rafael se ajustaba el cuello de la camisa, su mente llena de pensamientos contradictorios. Mientras escuchaba el murmullo de los invitados llegando, Julio apareció detrás de él, intentando iniciar una conversación. Hoy será un gran día, dijo, forzando una sonrisa que no convencía a nadie. Para algunos, respondió Rafael, sin siquiera mirarlo. El silencio entre ambos fue ensordecedor, y Julio, visiblemente tenso, intentó seguir la conversación. ¿Sigues enfadado? Pero la respuesta de Rafael fue directa y cortante. No, simplemente ya no espero nada de ti. Antes de que Julio pudiera replicar, una criada entró para avisar que Victoria preguntaba por ellos. Sin decir más, Julio salió del despacho,
dejando a Rafael con el peso de un resentimiento que no se disiparía fácilmente. Mientras tanto, en la cocina de la casa grande, Luisa y Eva daban los últimos toques a los postres. Francisco y Martín, como siempre, actuaban con sus pensamientos llenos de avaricia. Revisaban discretamente las bandejas, imaginando cuánto podrían quedarse si lograban vender parte de la producción sobrante. Si sobra algo, lo llevamos al pueblo y sacamos un buen dinero, murmuró Martín, mientras su mirada se deslizaba por los manjares. Pero Eva, con su carácter fuerte, intervino sin titubeos. Ni lo piensen, dijo, su voz cortante. Esto es para la boda y para los invitados, y si veo que le roban un peso a Luisa, no volverán a poner un pie aquí. Francisco y Martín intercambiaron una mirada incómoda, sabiendo que con Eva no se jugaba. En el salón principal, Victoria recorría el lugar revisando cada detalle con una mirada crítica. No dejaba de mirar el reloj, la ansiedad visible en su rostro. El gran día se acercaba, pero los duques de Miramar seguían sin aparecer. ¿Dónde están?, preguntó con una mezcla de preocupación y enfado a José Luis, quien se ajustaba los gemelos sin perder la compostura. Vendrán. Bernardo me lo prometió, respondió él con confianza. Pero Victoria no estaba tan segura. Más vale que cumpla, dijo, su tono de voz firme. No pienso empezar sin ellos. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes observaba desde la ventana, viendo cómo el carruaje oficial esperaba en la entrada para recogerlos. El silencio que reinaba en la casa contrastaba con el bullicio que ya se vivía en la casa grande, pero Mercedes, con una calma fría, sabía que este era el momento de no dar un paso atrás. La boda, que prometía ser un evento lleno de promesas y apariencias, estaba a punto de ver cómo se desmoronaba todo a su alrededor. La ausencia de los Miramar no solo era un desafío, sino la llama que encendería la siguiente gran batalla en Valle Salvaje. En el silencio tenso de la casa pequeña, Mercedes, vestida con un traje oscuro y un velo ligero, se giró hacia Bernardo. Su mirada era decidida, aunque su rostro reflejaba la calma antes de la tormenta. Es hora, dijo con voz firme. Bernardo, a su lado, asintió con un gesto de incomodidad, claramente nervioso por lo que estaba por suceder. Todavía podemos ir, sugirió él, buscando una salida, pero Mercedes negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. No, que esperen. Que todos los vean esperar y que todos entiendan por qué no llegamos. Esa decisión, tomada en ese preciso instante, no solo cambiaría el curso del día, sino que también desataría una cadena de reacciones que sacudirían los cimientos de todo. En la casa grande, la ausencia de los duques de Miramar comenzaba a ser evidente. Los murmullos entre los invitados se multiplicaban, inquietos y desconcertados. Nadie sabía si había ocurrido algo grave, pero la falta de los testigos, esos que todos esperaban, ya empezaba a crear un aire de incomodidad. Rafael, observando el intercambio entre José Luis y Victoria, no pudo evitar sospechar que todo se estaba desarrollando exactamente como Mercedes había planeado. A lo lejos, Matilde volvió a cruzarse con Atanasio, quien sujetaba una carpeta con firmeza bajo el brazo. El semblante serio de él lo decía todo. ¿Lo harás?, preguntó Matilde, con voz baja pero llena de expectativa. Atanasio, con su mirada fija, no tardó en responder. Si tengo oportunidad, sí. Matilde, con una sonrisa enigmática, se acercó un poco más. Entonces, hoy no solo habrá boda, dijo, habrá historia. El murmullo crecía mientras la novia estaba lista y los músicos afinaban sus instrumentos, pero los testigos seguían sin aparecer. Victoria, al borde de la desesperación, apretó los dientes, sintiendo cómo la humillación comenzaba a filtrarse entre los pliegues de su vestido. Si no llegan en 10 minutos, empezamos sin ellos, ordenó, con la voz cortante que denotaba que su paciencia se estaba agotando. José Luis, aunque con el rostro tenso, asintió, consciente de que la situación ya había cruzado una línea de no retorno. En la casa pequeña, Mercedes se puso de pie, alejó la cortina con una sonrisa fría. Que empiece la función, murmuró, con una calma inquietante que solo ella poseía. El sol ya estaba alto cuando la música de la marcha nupcial comenzó a sonar en los jardines. Los invitados se pusieron de pie, girando sus cabezas hacia el sendero floral, esperando ver aparecer a Victoria en cualquier momento. Sin embargo,
Incluso entre sonrisas forzadas y aplausos educados, un rumor inquietante flotaba en el aire. Los duques de Miramar no habían llegado. La tensión era palpable. Y entonces, Victoria apareció. Majestuosa, con un vestido marfil que caía en ondas suaves, y un velo largo que se movía con la brisa, caminaba con paso firme, como si cada uno de sus pasos fuera un acto de control absoluto. Sin embargo, por dentro, su estómago estaba lleno de rabia. Mientras caminaba, su mirada recorrió cada fila de sillas, buscando en vano a Mercedes y Bernardo, pero la ausencia de ambos era un golpe directo a su orgullo. En el altar, José Luis intentaba disimular la incomodidad. A su lado, Julio y Rafael intercambiaron una mirada rápida, pero fue Rafael quien, con los labios apretados, ya intuía que los testigos no aparecerían. Julio, por su parte, aún parecía no entender la magnitud del desplante. El cura comenzó a dar la bienvenida a todos, iniciando las palabras de la ceremonia. Victoria sonreía mecánicamente, pero cada vez que su vista se desviaba hacia los espacios reservados para los duques, el vacío le devolvía un golpe directo a su orgullo. La ceremonia avanzaba, pero el malestar crecía en su interior. Matilde, en un lateral, se mantenía cerca de Atanasio, quien, con el rostro tenso, no apartaba la mano de la carpeta. La situación estaba al borde de la ruptura. Si no vienen, esto se cae, susurró Matilde, con el rostro grave. O se derrumba con ayuda, respondió Atanasio, con su tono enigmático, mientras el cura proseguía con la ceremonia. Algunos invitados, incapaces de ignorar la tensión en el aire, comenzaron a murmurar abiertamente. Una señora mayor, vestida con un elegante vestido azul, cuchicheó con su acompañante. Es una vergüenza. Los testigos ausentes en plena boda. Esto será el comentario del mes, dijo, ajustándose su sombrero con una sonrisa irónica. El comentario se expandió como un reguero de pólvora, y todos en la casa grande comenzaron a comprender la magnitud de lo que sucedía. En la casa pequeña, Mercedes y Bernardo escuchaban a lo lejos el sonido de las campanas y la música. Bernardo, preocupado, miraba a Mercedes, buscando algún signo de arrepentimiento en su rostro. ¿Ni siquiera un mensaje para explicar?, preguntó, con un tono de incertidumbre. Mercedes, con la mirada fija en el horizonte, le respondió sin titubeos. Ya envié uno. Su calma era un reflejo de la decisión tomada. Lo que comenzó como una protesta se había convertido en un golpe a la estabilidad de todos, y mientras Mercedes sonreía con frialdad, la batalla apenas comenzaba. Lo que sucedería a continuación, nadie lo podría detener. La ceremonia avanzaba, pero algo flotaba en el aire, una tensión palpable que amenazaba con romper la fachada de perfección que todos esperaban. El cura, con su voz solemne, llegó al momento crucial de la ceremonia, aquel en que debía nombrar a los testigos, esos pilares fundamentales que avalarían la unión. Con el rostro serio, invitó a los duques de Miramar a pasar al altar y tomar su lugar. Pero el silencio que siguió fue abrumador, denso, como una presión sobre los hombros de todos los presentes. El eco de la ausencia se hizo más fuerte. José Luis, incapaz de contener su furia, apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.